aquí hay un tema, ¿no? Que el trabajo puede ser una fuente de frustración, pero también puede ser un factor de realización personal y de liberación. Eso está en el texto. Me interesará también exactamente qué quiero decir con liberación. Se entiende, pero bueno, lo digo. Liberación de las ataduras que como seres humanos tenemos ya, pero no me refiero tanto a las ataduras estructurales, sociales, políticas, económicas, sino a las propias ataduras de nuestra propia pertenencia al mundo animal, a la naturaleza. O sea, nosotros tenemos unas capacidades que si no las desarrollamos, pues seremos bastante torpes. Y la manera de desarrollar esas capacidades, quizás la central, por lo menos yo opino, es el trabajo. Habrá que ver qué entendemos por trabajo, claro. ¿Qué pasa? ¿Que descargar un camión de escombros es... ¿Me estoy refiriendo a eso? Bueno, no tanto, pero sí también, ¿no? El trabajo tal como idealmente podemos entenderlo y luego vemos cómo eso se adapta, pero que de hecho nos libera, nos hace hombres, nos hace seres humanos el trabajo. Nosotros precisamente al modificar la naturaleza para poder habitarla mejor, nos vamos construyendo como personas. En ese libro que está aquí, que no voy a hablar de él ahora porque vamos a tener una reunión la semana que viene, hay una autora aymara, boliviana, que se llama Cusicán, que es el segundo apellido. Vamos, y es muy interesante porque dice, hablando de la mano, de las tejedoras, dice, la mano piensa, la mano habla. Es interesante, ya lo veréis, hay un texto muy bonito y como hace el símil, como esas tejedoras van mezclando colores, eso es lo chiji, eso está en el libro, y como la sociedad nuestra es como mestiza, es variopinta, es plural, es, bueno, como los tejidos de estas señoras. Pero es muy bonita la metáfora yo me voy abriendo cada vez más al pensamiento que está en aquellas culturas y en aquellos pueblos. Bueno, por supuesto que un trabajo que no nos libera, o el trabajo si no nos libera, nos aliena. Nos aliena. ¿Qué quiere decir alienado? Literalmente nos hace otro, no nos permite ser nosotros mismos. Nos convierte, como diría Marx, en cosa, en mercancía. Ya lo veremos. Entonces, qué importante que es. A ver, yo podría estar hablando ante jóvenes, jóvenes biológicos, puesto que estáis aquí, sois súper jóvenes, sobre todo jóvenes que en su biografía todavía están entrando en el mundo del trabajo o están de pleno en él. Vosotros ya tenéis la experiencia. También es interesante ver realmente si vuestra experiencia en el mundo del trabajo ha sido liberadora o ha sido alienante o frustrante, ¿no? También es muy interesante. Hay muchas maneras de que lo sea, pero... Y aunque a veces uno no trabaje en lo que le gusta, bastaría con hacer el trabajo bien hecho. Y porque pensando que estás cumpliendo una función social, depende del trabajo que sea, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos. Aquí me refiero en el texto a, estoy haciendo, digamos así, abriendo un poco temas, porque seguramente vamos a entrar más a fondo con el comentario de los textos, y por ahí menciona el tema del desempleo, en esa misma redacción. Bueno, el desempleo para nuestros... Hay jóvenes hoy en día, yo conozco, que ya están llegando a los 40 y todavía no han conseguido una estabilidad laboral. Contratos basura, contratos cortos, a la calle, al paro, son trampas tremendas. Luego otro contrato, bueno, y con suerte están en una bolsa de trabajo y han logrado un cierto perfil y te llaman o de las grandes superficies o te llaman para limpieza de oficinas y domésticas, pero desde luego es tremendo porque no se puede programar nada, como sabéis que os voy a contar.
Entonces, esto es una cosa terrible, porque esa gente, realmente su autoestima está muy tocada, muy, muy tocada. No digamos nada ya los que están directamente desocupados, están desempleados, digamos, y que dependen de la ayuda de su familia, de sus padres y demás. Entonces, ese sería otro tema. También es importante, desde el punto de vista del desarrollo psicológico, si realmente somos dependientes económicos, algo nos falta para madurar. Algo nos falta. Es como si fuéramos eternamente adolescentes o eternamente jóvenes, con lo bueno y lo malo, pero sobre todo en este caso lo malo, porque no es normal ser dependiente económico a los 35 años. No es normal. Entonces eso retrasa la autonomía y ese retraso de autonomía también es un retraso en la madurez, en la maduración de las personas. Aquel famoso libro de Margaret Mead, Sexo y Cultura en Samoa, ¿verdad? Cuenta cómo se pasa de niño a adulto precisamente al final de la pubertad y cuando empieza la adolescencia, y realmente incluso hay unos ritos de paso que te consagran, bueno, exactamente, pero por ejemplo, ya cuando te has desarrollado con todas las capacidades como adulto, aunque tengas 12, 13 o 14 años, ya tienes que salir a cumplir con una serie de pruebas de caza, de fuerza, de valentía, de un montón de cosas, y cuando regresas eres un hombre, ¿no? Entonces, muchas veces la juventud, o mejor dicho, la niñez y la inmadurez y la adultez, es cuestión de unos determinados ritos de paso. Desde luego, en mi época, esos ritos de paso eran bastante tempranos, porque había que empezar a trabajar y se conseguía trabajo en cuanto se pudiera, y además, bueno, nos trataban como adultos para todos los efectos, ¿no? No digamos nada, casarse a los 20 y pocos años, tener hijos a esas edades, etcétera. Bueno, pues entonces esta pérdida de la autoestima, y no solo de la autoestima, sino de la estima de los demás. O sea, son gente que no, de alguna manera, marginada. Bueno, había un texto de Marx, porque vamos a entrar ahora en los textos. No voy a hacer otras consideraciones que hay aquí, ¿no? Por ejemplo, que era apuntar para un diálogo cómo se puede resolver hoy en día, esto más que ser, por supuesto, es algo simplemente de opinión, ciertas cuestiones relacionadas con el mundo del trabajo, para la gente que no está en esta situación que acababa de hablar. Por ejemplo, entonces yo me acuerdo que con la gente pues hablábamos desde que no había por qué vivir en una ciudad, que ojo con las hipotecas, qué posibilidad había incluso de irse a otros lados, pero no irse en el sentido a hacer los peores trabajos a Europa del norte o central, sino irse a otras latitudes donde se puede ser muy feliz también, pero o irse al campo, vivir en el campo en vez de en la ciudad. Pero de eso no voy a hablar hoy. Bueno, pues el trabajo yo considero que debe ser un fin en sí mismo. El trabajo no debería ser un medio, sino que es un fin. Y en esa línea vamos a referirnos a Marx. Vamos a introducir el texto de Marx y luego vamos a terminar de una manera interesante y hasta simpática también con el texto de Campanella. He puesto ahí una cuña de Campanella para un artículo majo de donde se lo presenta. Yo mismo me he ido a eso, no creéis que yo me conozco. Yo sé quién es Campanella, pero digo, bueno, ya que estoy hablando de Campanella, por lo menos, ¿en qué año? Fijaos que fue contemporáneo de Descartes.
fue contemporáneo de Descartes. Muere unos 15 años, Descartes muere en 1650 y Campanella en 1636, creo, ¿no? O sea que, y de otros personajes iniciadores de la modernidad. Bueno, en el propio texto, en el propio redacción mía, yo digo que para Marx el trabajo es una categoría antropológica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de categoría antropológica quiere decir que es algo que define al ser humano, al hombre, al ser humano. O sea, ¿por qué? Porque Marx considera que el hombre solo se realiza mediante el trabajo. Realmente se constituye como hombre o nos constituimos como seres humanos a través del trabajo. No hay otra posibilidad. No hay. Pues entonces aquellos que viven de renta, aquellos que son millonarios, aquellos zánganos que nunca han trabajado, como diría Campanella, que en Nápoles de 70.000 habitantes solo trabajaban 15.000 y los demás estaban entregados a todos los vicios y a la molicie y a una vida sin sentido. Curiosamente, quizás el lunes esté en Nápoles, o sea, es interesante. Esto es algo parecido a que si los ricos pueden ir al reino de los cielos. Es un poco parecido, que es muy difícil. Es casi más fácil que un camello pase por el ojo de una cerradura, ¿la verdad? Antes de que los ricos entren al reino de los cielos. De una aguja. Bueno, de una aguja, es verdad, una aguja. Pensé aguja y dije cerradura. Entonces, es un tema de reflexión. Es más, esto nos llevaría a otro tema que a mí me encanta porque eso tiene un grado urticante, que creo que el súper rico, el rico, no la gente que tiene un buen pasar, ojo, el rico de verdad, lo que tiene un origen, jamás puede ser un origen que sea inocente, ¿no? Realmente, o bien porque él se ha hecho millonario, era un estibador en el puerto como de Onassis y luego se convirtió en Onassis, ¿no? O sus hijos, zánganos, además zánganos, ¿no? Bueno, pues es interesante. Hay una única posibilidad de realización, ya vamos a entrar en contenido, pero que es precisamente, digo, en más estricto, más filosófico, digamos, que es el trabajo. Por eso es una categoría antropológica. ¿Esto que hago yo es trabajo? ¿Esto de aquí que estoy haciendo? Sí. Yo creo que es el verdadero trabajo. Yo creo que es el verdadero trabajo. Bueno. El que tiene. Muy bien. Desde luego, a los que nos gusta trabajar, que somos todos, sí, seguro, pero trabajar, no doblar el lomo, sino trabajar, pues claro que, y hemos trabajado además en esto toda la vida, esto es trabajo. Porque el trabajo no tiene por qué ser trabajar como un burro. Esa metáfora, ¿los burros, trabajan los burros? No. ¿Trabajan los burros? Ellos no lo saben. No. ¿Trabajan o no trabajan los burros? Yo creo que sí. Sí, trabajan, pero no son conscientes de ello. Exacto. Yo pienso que no trabajan los no tengo nada en contra del animalismo, ¿no? De los animalistas, pero en Argentina me acuerdo que había gente que decía que pobres burros que los explotamos y que no tendrían que trabajar. Digo, bueno, tendrán que elegir. Los burros no lo van a poder elegir, pero tendrán que elegir los buenos si quieren que existan burros o no. Porque a ver, ¿quién va a criar burros para que estén en los prados, ¿no? Bueno, eso es un tema. Los burros no trabajan, no trabajan ni siquiera metafóricamente. No trabajan porque el trabajo es una actividad libre, o debería ser. Los burros aman, los perros aman. Otro tema, sí, los perros tienen todo lo que tiene el ser humano, lo tienen los animales, y sobre todo los animales muy cercanos a nosotros, por ejemplo los mamíferos.
todo, hay vestigios de la inteligencia, la lógica, los sentimientos, todo eso hay vestigios. No, a nosotros no nos aparece esto por generación espontánea, pero estrictamente no se puede decir, podríamos debatirlo, que los perros aman o que los burros trabajan, no se puede decir. Otra cosa es que no se cansen, ¿eh? Se puede hablar de trabajos forzados, Es que van en contra de la libertad. Sí, pero es metafórico siempre, Octavio, siempre es metafórico, porque no trabajan, conceptualmente no trabajan. Mi opinión, pero no es porque lo diga yo. Luego podemos ampliarlo, podemos debatir, oye, no entiendo esto, Eduardo, tal, pero no trabajan como tal. Pero realizan una actividad. Sí. Pero eso no se puede denominar trabajo. Pero ¿por qué las actividades no se denominan trabajo? Bueno, por eso estamos hoy aquí, porque voy a explicar esas cosas, por eso estamos. Fijaos, aquí Octavio, sin darse cuenta, o no, como todo el mundo, está equiparando trabajo, o tú lo acabas de decir, como actividad, incluso como actividad física, y que además porque los burros seguro que se cansan. Y los caballos cuando galopan y luego terminan exhaustos, cuando van huyendo o persiguiendo a alguien. Por supuesto, pero es que fijaos la tendencia que tenemos a relacionar trabajo con cansancio, con desgaste de energía física o, por ejemplo, trabajo forzado. El trabajo forzado es intentar, como nos dominan, nos quieren hacer trabajar, entre comillas, como animales. Entonces es un trabajo forzado. Antes se condenaba a trabajos forzados, a los presos, a picar, siempre nos pone picando piedras, pero también puede ser construyendo el Valle de los Caídos. Sí. No solo picar piedras por picarlas. Y ahora incluso, estaban muy orgullosos, no sé si es en Brasil, que van a hacer trabajar a los presos para que se paguen su comida, su sustento. Y en Argentina hace tiempo que están... Sería interesante... ¿Está bien eso? ¿Por qué no? Es otro tema, O sea que los presos tendrían que trabajar para pagarse su comida. A lo mejor tendrían que trabajar para poder reivindicar su problema en la vida. Bueno, son cosas... Sí, dime... Eduardo, y has dicho que el trabajo era trabajo porque era libre, ¿no? Entonces, el trabajo, o sea, no deja de ser libre cuando está condicionado para que podamos mantenernos en este mundo, pues alimentarnos, vestirnos, tal. ¿Dónde está la libertad? Bueno, es un tema complejo, complejo, porque yo puedo decir el titular, no, ese no es el concepto por el que tienen que trabajar los presos. Los presos hay que alimentarlos, porque para eso los tenemos como el que esté ingresado en un hospital. La sociedad tiene que proveer lo necesario para que vivan dignamente. Otra cosa es que seas Junqueras, que trabaja todo el tiempo. Si habéis visto la entrevista que hace... da clases de esto, grupo de literatura, no sé qué, ese trabajo que Junqueras está, ese sí que es trabajo. Ese sí que es trabajo, en la cárcel. Muy bien, entonces estamos simplemente diciendo por qué es una categoría antropológica, porque constituye al ser humano, es inherente al ser humano, y además es la única manera que el ser humano verdaderamente se convierta en ser humano. Acordaos de aquella imagen inicial de la película 2001 Odisea del Espacio de Kubrick, cuando aquel primate, bueno, sí, ya sería, sí, un primate, porque nosotros también somos primates, o homínido, lanza arriba un hueso, empieza a dar vueltas y luego se convierte en una nave espacial. Así es. Claro, en el mismo momento que aquel animal utiliza, o sea, construye una herramienta, ahí cuando el ser humano, cuando aquellos hombres construyen una herramienta, ahí nace el ser humano. Pero no construyó nada. Bueno, hasta que los hombres ancestrales, no me gusta tanto primitivo, pero primitivo si queréis,
modifican la herramienta o el instrumento, pasan muchísimo tiempo. Primero lo usan el hueso para partirle la cabeza a un enemigo y comerse el cerebro para alimentarse. Digamos que podría haber puesto el ejemplo de partir la cabeza a un animal. No, se comían lo que le echaran. Pero eso ya era un ser humano, porque utilizaba la herramienta para romperle la cabeza a otro. Luego se dio cuenta que lo podía hacer mejor con piedras o a lo mejor al mismo tiempo. Luego se dio cuenta que si las piedras las iba golpeando podía cortar, etc. Bueno, no voy a contar cosas que ya sabéis. Pero fijaos que aún ese hecho que aparentemente es salvaje es totalmente humano. ¿Por qué? Porque ese ser humano se está liberando de unos condicionamientos biológicos, ambientales, climatológicos, etc., y para poder mejorar su vida, ¿no? Pero eso yo creo que es lo que pone el texto mismo aquí, donde pone: para Marx la noción de trabajo va más allá de su dimensión puramente económica y se convierte en una categoría antropológica. Exactamente eso. Marx caracteriza al hombre como un ser dotado de un principio que determina su impulso para la creación, para la transformación de la realidad. Yo creo que eso es lo que está definido en la categoría antropológica. Tengo el mismo texto que tú has leído abierto y justamente tengo en negrita categoría antropología. Me estoy guiando perfecto. Es eso exactamente, ahí lo estamos encuadrando. Pero como esto es una cuestión breve, yo lo que quiero que vayáis apuntando las distintas derivaciones que puede tener el tema. Porque esto nos lleva a bastantes, nos puede llevar. Nosotros, a ver, yo no digo, como sabéis, a ver, toman nota, 2 puntos, pum, puesto. No, yo voy abriendo el juego porque en el debate pueden salir cosas, por supuesto van a salir cosas, pero eso es lo que yo le llamo construcción de la verdad. Yo a eso le llamo el carácter intersubjetivo de la verdad. O sea, pero esto no es una mera pose o... No, es que entre todos nos vamos aclarando todo lo que podemos y cada vez más, porque tampoco vamos a llegar a una... Por supuesto que es matizable. Lo que dice Vitalia no es palabra santa que diga, no, los animales no trabajan, he dicho yo. Hombre, yo esto lo digo después de un recorrido intelectual y vital, ¿no? Pero bueno, habría que dejar que Vitalia hable y diga qué quiere decir o qué quiere decir Octavio. Se puede perfectamente, se puede matizar. Aparte, no está prohibido hablar con metáforas. Nosotros no hablamos con definiciones científicas, o sea, no está prohibido. Pero bueno, ¿veis por dónde van los tiros? Es una categoría antropológica. Y nuevamente en este mismo tema termina, ¿no? Yo tengo en negrita, dice... una cuestión central de la filosofía de Marx es la transformación del trabajo sin sentido, enajenado del trabajo como un mero medio en un trabajo enriquecedor, en un trabajo libre. Eso dice ese mismo texto, fragmento ese párrafo que se ha referido Carmen. Ahora, luego también tendremos que pensar, por eso digo, tenemos 2 sesiones, pero nos va hasta faltar tiempo. Pensar, bueno, ¿y eso cómo se consigue? Y ahí nos tenemos que meter en economía política, tenemos que meternos en política, tenemos que meternos en el cambio de estructuras de la sociedad, tenemos que meter en el tema de la propiedad privada. ¿Cómo se consigue eso? Ah, bueno, y si eso no ocurre, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ahí viene el texto que tú lo tienes a mano y yo también. Yo he copiado y más o menos pegado, como tengo el archivo aquí. Podemos distinguir al hombre de los animales por la conciencia, por la religión o por lo que se quiera. Pero el hombre mismo se diferencia de los animales a partir del momento en que comienza a producir sus medios de vida. Claro, el trabajo empieza realmente para poder, voy a utilizar esa palabra que todavía no sé muy bien por qué se ha puesto tan de moda, ya Carlos me lo podrá explicar, se empodera, se empodera y de sí mismo porque empieza a transformar la naturaleza para poder seguir
para poder vivir y poder vivir mejor. Esto habría que unirlo, es que esto es un tema amplísimo y apasionante. Somos naturaleza. Somos naturaleza que se transforma a sí mismo. Estoy pensando en lo que hablábamos hace poco y lo que dijo aquel sindicalista una vez en la presentación en una campaña electoral. No me acuerdo cómo se llama porque me gustó muchísimo, ¿no? Dice, nosotros no somos defensores de la naturaleza, sino la naturaleza se defiende en nosotros. Me parece magnífico. Somos naturaleza. Pero y ahí viene, para poder comprender esto, que somos naturaleza, pero que al mismo tiempo transformamos la naturaleza, y al transformar la naturaleza nos transformamos nosotros mismos, para entender bien eso tenemos que tener claro una herramienta, que es la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? No importa que no entremos muchísimo, pero al menos tener esta herramienta, como si fuera un bisturí o qué sé yo, una llave inglesa, que nos permita entender de verdad, no solo intelectualmente, o no solo desde el punto de vista lingüístico, ¿me entendéis? Estamos hablando en español y tal, ¿me entendéis? Sino de verdad que significa eso, que somos naturaleza, que transforma a su vez la naturaleza, y como somos naturaleza nos transformamos nosotros mismos. Y vamos a entender qué significa, Octavio no lo sabe, ser naturaleza y no saber que somos naturaleza. Estamos tan alienados muchas veces que no somos conscientes que somos naturaleza. Somos otra cosa de nosotros mismos, porque en la propia actividad, nos hemos ido alienando porque se nos ha desposeído de nuestro ser. Porque no nos pertenece nuestro ser, porque al objetivarnos, esto vamos a estar todo hoy en este asunto, hemos salido afuera, pero no hemos retornado a nosotros mismos. Esto lo vamos a seguir explicando. Fijaos, esto yo lo pongo el ejemplo, fácil, ejemplo, muy fácil el ejemplo, porque vamos a empezar por el ejemplo fácil. El artista, ¿no? La persona que pinta un cuadro, plasma, crea un objeto con los elementos de la naturaleza. O sea, el cuadro es una confluencia, una conjunción de materiales y de ideas, inspiración, proyectos, qué bonito. Pero además lo contempla físicamente. Ahora vamos a quedar solo en físico, pero además hay otro grado de contemplación. Mira, lo mira. Yo no soy pintor, y cuando he construido, bueno, ni siquiera una estantería de verdad de lo medio del carpintero, de Ikea, sería incapaz de yo irme para que me corten las maderas y ver y construir. Me siento un rato y estoy encantado, y bueno, yo he conseguido esto, y eso que es una estantería de Ikea, me siento, oye, qué bien, y además no me he equivocado, la he imaginado bien, conjunta aquí, nos sentimos los autores. O cuando, por ejemplo, entendemos algo, ¿verdad, Marisa? Te pones con la lógica y de repente, oye, entiendo, y me gusta, y me compro además el libro de año, perdona que sea tan infidente. Yo me ha contado hace poco, se había comprado el libro de año, estaba muy contenta. No, se lo habían regalado. Bueno, fijaos, se siente bien, ha entrado en el mundo de la lógica, y además eso le va a servir de motivación para meterse más en el mundo de la lógica. Cuando fijamos una meta, ¿no? Y la hemos conseguido, digamos, todos los que hemos estudiado sabemos lo que significa a veces poder llegar y que te vaya bien, etcétera, etcétera. Bueno. Pero para que eso ocurra, te tienen que dar unas condiciones. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Mira, tú dices que sin el trabajo nosotros no podemos llegar a evolucionar. ¿Qué pasa en aquellas actividades que no se las considera trabajo y que serían, suponte tú, las propias de las mujeres, sus actividades que nunca se las ha catalogado realmente como trabajo, ni se le ha dado valor? Esas mujeres no son capaces de realizarse en aquella actividad que hacen
independientemente que no se la considere trabajo? Me pregunto. No, es una acotación excelente. Bueno, yo te diría, esas mujeres trabajan. Y además, Claro. ahora, tú dices, fíjate lo que has dicho, eso que no se ha catalogado como trabajo. Bueno, el problema son aquellos que catalogan lo que es trabajo y no es trabajo. O de una manera, o bien de una manera verdaderamente oficial, digamos, puesto que no se remunera y demás, o de una manera simplemente de fomentar prejuicios de que eso no es trabajo. Primero, tienes toda la razón del mundo, es trabajo y además no solo es trabajo, tiene que ser reconocido por la sociedad, no solo la familia que le da una palmadita. De hecho, en Argentina, hace unos años, bueno, ya vivía mi madre, pusieron la pensión al ama de casa y se ha reconocido el ser ama de casa como un trabajo, y mi madre recibía 2 pensiones, la de viudedad de mi padre y la de dama de casa. Así de sencillo. O sea, a lo mejor eso no es todo, pero eso significa que la sociedad reconoce que esa señora tiene derecho a una pensión, no una pensión no contributiva de esa que se le da como limosna, no, pensión de ama de casa. Ahora, para que realmente eso que tú dices seamos conscientes, bueno, hay que trabajar mucho, tiene que cambiar las estructuras, no solo socioeconómicas, sino ético-políticas. Ahora están habiendo debates muy interesantes, muy interesantes. Espero que tengamos por lo menos ese soplo de aire fresco, el tema de la eutanasia, el tema de la famosa y mal interpretada no libertad el famoso PIN ¿cómo es? Parental, el tema de espera, se me ha ido otra cosa que es muy importante. Todas estas cosas están pasando ahora, todas estas cosas están pasando ahora, no solo la eutanasia, sino eso y otras cuestiones. Entonces, se está viendo realmente en qué consiste avanzar hacia una sociedad más justa. O, por ejemplo, el proyecto de que sea delito la apología del franquismo. Estamos atrasadísimos respecto de Europa. Bueno, eso... Aquí todo es discutible, en todas partes, es discutible. Pero como veis, la filosofía, siempre digo yo, tiene que pasar la prueba de la realidad. Se remueven, se remecen, se conmueven las propias estructuras. Pero eso que dice Vitalia es un discurso global muy importante, muy interesante, y basta que veamos los contrapuntos que se dan, por ejemplo, entre nuestros parlamentarios, para que veamos en estado puro, casi de laboratorio, un sector que es la suma de todos los despropósitos, todos los topicazos, todas las cosas, pero transparente. Qué bien que están en ese escaparate del Parlamento estas personas, qué bien, porque son tan claros, tan claros. La eutanasia en realidad es un recorte de derechos sociales, porque lo que quieren con esta ley es que los viejos se mueran y no gastar. La sanidad pública. Entonces eso no, es incontestable, es decir, no se le puede decir nada, es magnífico que alguien diga eso, porque como lo piensa, no es que porque lo diga, no, es que es magnífico que lo piensa. Entonces, ¿qué le vas a decir? Ahora, esas personas no convencen a nadie, pero refuerzan las convicciones de aquellos para los que hablan. Convencernos, ¿cómo no van a convencer a un ser humano de buena voluntad? Pero el público para el que habla se refuerza, se refuerza. Ese es el discurso, otro tema para discutir fuera del asunto. Y crea reacción. Y Dime. crea reacción también. Y crea reacción. Claro. En otros sectores que permiten condenar esa idea. Por supuesto. Eso también. Pero te digo una cosa, el segmento de la población, creo yo, ¿no? El segmento de la población que se asombra y crea reacción existe, pero hay más los segmentos de gente convencida. Uno que dice, bueno, menudo disparate, y los otros dicen, ¿ves lo que te decía? No, sí, que les pone en boca argumentos a los demás. Pequeño paréntesis, estuvimos con Roberto y con Luis tomando algo,
hace poco, yo no salgo casi nunca, menos cuando ya no es de noche, bueno, está oscuro, y Luis decía Roberto, bueno, tendríamos que hacer unas discusiones de política y demás, así como dijo Álvaro, de lógica. Todo eso es posible, puede haber ramificaciones, aquí no podemos hacer todo, pero es interesante poder entre todos. Sí. No, que si llegamos a la conclusión que el trabajo dignifica, ¿no?, que estamos diciendo eso, ¿no?, pienso que porque el trabajo, que decimos que es un derecho, el trabajo es un derecho, ¿no? ¿El trabajo? Es un derecho. También. Es un derecho. ¿Por qué no es el trabajo una obligación? ¿Por qué no es una obligación, dices tú? Sí, que debería ser. El trabajo debería ser una obligación. Bueno, a ver, en cierto modo lo es. Es que esto habría que matizar. Lo es porque si tú no tienes una remuneración no comes, ¿eh? O sea, te obligan a trabajar de un determinado modo. El trabajo es un derecho, pero eso, fijaos qué interesante, ahí nos podemos ir, deberes, derechos, el derecho... Dice en un sitio, el que no trabaja y que no coma. Ah. Dice... Sí, Sí. está en el Evangelio. Claro. Imagínate estos grupos humanos ancestrales, todos tenían su rol. Ahí solo una persona que fuera muy impedida, pero si no, no comía. Claro que iba a comer. Pero el tema es que es un derecho, es verdad, pero cuando estamos hablando de un derecho, es como decir, no, pensar es un derecho, amar es un derecho, ser libre es un... Claro. Pero también puede ser un castigo. Y una obligación. Porque según el texto de Marx, el que Sí. has puesto, vamos. Sí. Ahora, Elisa, como categoría antropológica, decir que es un derecho es más que un derecho como categoría antropológica. Ahora bien, desde el punto de vista social y político, claro que es un derecho. Por eso es una enorme injusticia la situación por la que pasan los jóvenes y no tan jóvenes en nuestra sociedad. Entonces entramos en el mundo de los derechos. Y además el derecho debe ser un trabajo justo y tiene que ser bien remunerado y tiene que tener todas las conquistas sociales. Se consiguió, antes se trabajaba de sol a sol, trabajaban hasta los niños, algunos que trabajaban en la mina no salían nunca de la mina. Luego a alguien se le ocurrió de que había que librar algún día a la semana y no trabajar 15 horas sino determinadas horas. Otro dijo, derecho a la silla, no te dejaban ni sentar. Eso a veces pasa en las tiendas. Todavía pasa eso en las tiendas. Que actualmente, aunque hay derecho de silla, la gente que atiende... Sí, no, yo sé porque conozco los protocolos de formación de personal dependientes en las tiendas, de las grandes superficies y no se pueden sentar. Hacen una trampa a veces las dependientes para poder apoyarse, pero no se pueden sentar. Bueno, a lo que vamos, entonces son los derechos. Y obligación, lo que dice un poco Carlos, bueno, pero la obligación es precisamente los que tendrían que trabajar, son los que creen que su trabajo es obligar a trabajar a los demás y a explotar a los demás. Claro que se trabaja mucho se trabaja mucho siendo un gran dirigente de una multinacional o de lo que sea, o de un banco, de la Botín. Claro que se trabaja mucho, porque tienes que estar pensando todo el tiempo, urdiendo tramoyas para ganar más, para escamotear impuestos, para fastidiar el trabajo, pero eso ya sí que no es trabajo, eso es puro agotamiento. El delincuente, el verdadero delincuente, emplea mucha energía para delinquir. No me refiero a los de la Casa de Papel y a aquellos que atracaban bancos, esos son maravillosos, no, eso es trabajo también, pero no, al que se dedica a fastidiar. Bueno, fijaos. Bueno, claro, en este mismo texto hacemos la alusión que el trabajo tiene que ser siempre una actividad penosa. ¡Oh, qué trabajo! Esto me va a dar un trabajo. Esto es el aspecto negativo. Esto es una carga, me voy a cansar, me va a costar.
eso de ganarse el pan con el sudor de la frente, que está en el Génesis, el castigo que Dios impone al hombre, ganarse el pan con el sudor de la frente. Bueno, pero no está mal eso. El problema es que se pone como algo negativo, es un castigo el trabajo. Y ahí viene, te castigo trabajo forzado, ¿no? Y entonces, tengo que ir a trabajar. Claro, depende del trabajo que tengas, yo entiendo que se acabaron las vacaciones, hay síndrome de lunes, síndrome de cuestas de enero, hay muchos síndromes. Pero claro, los que nos hemos dedicado tuvimos un poco la suerte de dedicarnos a una actividad muy enriquecedora. Yo estaba deseando empezar. Yo me dejo este periodo primero porque era el periodo de viajes, ahora a lo mejor lo modifico o no. Y segundo, porque mentalmente, físicamente, yo creo que conviene descansar. Pero a mí me encanta reencontrarme con vosotros. Venir aquí también es un trabajo, en el sentido que estamos hablando. Por más que estemos sentaditos, cómodos, escuchando, no, esto es trabajo, porque estamos construyendo objetos con un material que viene de la naturaleza, que está en la propia naturaleza, que no solo las imágenes acústicas y aquello que estimulan vuestra audición, sino otro personaje de la naturaleza, otro elemento de la naturaleza y siendo reflexivos sobre la propia naturaleza. Y vosotros, lo que construís, las ideas, las cosas que entendéis, esos son objetos. Objeto, si os acordáis de Kant, no tiene por qué ser un ladrillo. Mejor dicho, los ladrillos no... estamos hablando de objetos, de conocimiento, de objetos, los conceptos, las ideas son objetos, ¿no? Y claro, producimos objetos. No son objetos materiales, pero son objetos. ¿Cuáles serán? ¿Objetos intelectuales? Claro, en el sentido kantiano. Mira, Kant decía, no, es que esto es interesante siempre ir volviendo, ¿no? Por eso no hay que decir, yo nunca diga qué objeto es ese. No, cuando algo no sabe lo que es, todavía no es un objeto, técnicamente hablando. Es una cosa. Pero cosa es una manera mucho más apropiada de llamar, y mucho más técnica que llamar objeto a algo que todavía no sé lo que es. Porque el objeto siempre significa, como diría Kant, algo, una materia que se le tiene que dar forma. Y se construye el objeto. Materia y forma construyen el objeto de conocimiento. Crítica a la razón pura. El fenómeno primero, el objeto de... Eso lo hemos visto, pero yo sé que es complicado. Sin embargo, los italianos preguntan, ¿cosa es quello? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es? En Argentina, claro, como influencia del italiano se dice mucho, me voy a preguntar, ¿qué es eso? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es? Los italianos te preguntan directamente, ¿cosa es? ¿Qué es? ¿Qué es? Dicen cosa. En vez de qué dicen cosa. Pueden decir qué también, pero es muy frecuente. Porque la cosa es algo que todavía no sabes lo que es y luego lo conviertes en objeto. Qué sé yo, la dialéctica hegeliana es algo que está ahí y si yo consigo ser un poco claro y la entendéis, la vais a convertir en objeto intelectual vuestro. Un objeto. El objeto lo construye, nos remite el correlato de objeto, es sujeto y la construyen, el sujeto construye el objeto. Pero a su vez el objeto también modifica al sujeto. Esto es dialéctica, que no nos estamos yendo demasiado por las ramas, porque el producto del trabajo se llama, también el producto es un objeto, en donde hay una materia y hay una forma. Quisiéramos utilizar un poco la nomenclatura kantiana. La materia son los materiales, o lo que es, por ejemplo, de la naturaleza, y la forma es lo que yo quiero conseguir. Yo tengo un bloque de mármol, esto ya lo explica Aristóteles, esa es la materia, y la forma es la idea que tengo yo de construir una estatua. Y entonces, Aristóteles ahí patina, curiosamente. Jolín con Eduardo, o sea, la enmienda la plana de Aristóteles. Lo que pasa es que, bueno, patina en el sentido que el bloque de mármol ya es algo. Aristóteles no habla de objetos, sino de sustancia. Pero claro, está la sustancia bloque de mármol y está la sustancia Venus de Milo, qué sé yo. Sería otro tema.
Pero siempre, es que es interesante comprender cómo los seres humanos construimos objetos, construimos cosas, ¿eh? Porque construimos cosas, pero esas cosas son objetos. Y también están los objetos intelectuales y las ideas y los objetos que no son intelectuales, son estéticos, son intelectuales, pero que no son materiales, ¿no? Pero la belleza, la música, ¿qué es la música? Luis, ¿qué es la música? No es un ladrillo, pero es un objeto. ¿Y es material? Bueno, un poco sí, porque... Y eso lo construimos nosotros. ¿Y de dónde sale? Pues es un producto de la naturaleza. Terminaba este párrafo diciendo que el trabajo entonces proporciona, no debe ser algo penoso, tenemos la tendencia, ¿verdad?, a identificarlo con lo penoso, y el hombre le permite, y entonces sin embargo el trabajo es una cualidad inherente al hombre que le permite mantener su vitalidad, proporcionándole satisfacciones y realizaciones materiales y espirituales. Por tanto, debe realizarse en las mejores condiciones posibles. Sentido común, esto es un texto mío.